Autor de una prosa construida con imágenes de fuerza simbolista y narrativa poética, Juan Rulfo es reconocido por una obra convertida en canon. Su literatura es ruptura y es, al mismo tiempo, fundacional. Juan Rulfo es una especie de concentrado de quinta esencia de distintas corrientes de la literatura hispánica. Era encantador, siempre estaba triste, siempre estaba deprimido, pero era un muy buen tallerista, distinto a todos los demás. Como amigo para mí fue una maravilla, pero era un hombre que no le gustaba hablar, que odiaba las entrevistas, que no le gustaba que le preguntara, que fumaba muchísimo cuando yo lo conocí y que tenía una mirada de una gran ternura hacia los demás. A Juan Rulfo se le reconoce por 2 libros. El Llano en Llamas, que reúne 17 cuentos publicados en 1953, y por Pedro Páramo, su única novela, editada en 1955, traducida a 60 idiomas y considerada entre las 100 obras más influyentes de la literatura universal. Primero que es una novela fragmentaria, que eso también le da mucha movilidad y hace que, aunque es una novela relativamente breve, que te diré, uno siempre encuentra cosas nuevas cuando la lee. Luego es una novela lírica en el mejor sentido, es decir, que está escrita con un estilo poético. Si tú lees los cuentos de Rulfo, son un ejemplo de cómo se debe empezar un cuento. Los cuentos de Rulfo siempre empiezan rápidamente y terminan de muerte natural. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno nació el 16 de mayo de 1917. El lugar es impreciso, según unas fuentes en Apulco, de acuerdo con otras en San Gabriel o Sayula, Jalisco. La guerra cristera y la orfandad marcaron su niñez. A los 7 años, su padre fue asesinado y 4 años más tarde murió su madre. Desde luego el tema de la orfandad está presente en Rulfo, e incluso bajo la forma de padre, y la venganza del padre al que le han asesinado el padre. Ve usted que Pedro Páramo, quizás el propio nombre tenga significado. Pedro significa piedra, Páramo un terreno desolado. Él decía que había sacado todos sus cuentos y toda su novela de la barranca de Apulco, que costaba muchísimo trabajo sacar los recuerdos de allí, sacar las historias de allí. Entonces él contó finalmente su propia vida a través de sus novelas. Con 17 años, Juan Rulfo llega a la Ciudad de México. Mientras asiste como oyente al Colegio de San Ildefonso y a Mascarones, comienza a colaborar en la revista América, que publica en 1945 su primer cuento, La vida no es muy seria en sus cosas. A la par, se emplea como funcionario de migración en Gobernación, vendedor de llantas y agente viajero. Así, comisionado por la llantera Goodrich, recorre todo el país capturándolo en imágenes. Y que eso es simplemente parte de una doble velocidad que tenía Rulfo, la velocidad literario-poética, incluso diría yo mitológica, filosófica, y esta otra velocidad plástica, sensitiva, atenta a lo puramente táctil, superficial. La literatura de él también se benefició de cómo podía contemplar el paisaje y de su trabajo como fotógrafo. Es un espléndido intérprete de la realidad de México a través de la mirada. De su interés por la imagen, existe un archivo de más de 7,000 negativos. Actualmente, se exhibe en el Museo Amparo de Puebla el fotógrafo Juan Rulfo, la primera retrospectiva completa con 150 imágenes, 50 de ellas poco conocidas. Juan Rulfo recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes de México y el Premio Príncipe de Asturias de España. Eso es lo que sucede cuando se trata de obras maestras. Es muy difícil encontrar, obras maestras de ese nivel, como El Llano en Llamas y Pedro Páramo.
Son 2 obras maestras que escribió muy joven y luego fue lo suficientemente valiente para no escribir nada más, porque él no se podía superar a sí mismo. Realmente, ¿para qué escribir más si has escrito los mejores libros que se han escrito en México? Decía Cyril Connolly, el chiste de un escritor es que cuando menos haga una gran obra de arte. Él hizo dos. Hay gente que escribe 80 libros y no hay ninguna que sobreviva. En el centenario de su natalicio, la obra del escritor Juan Rulfo es un legado vivo, símbolo de grandeza de la literatura universal, que enriquece el patrimonio cultural de México.